Hola mis queridos amigos, hoy vamos a ver una tirada. Esta tirada es para un poco contestar el porqué de una situación y otro poco para dar el consejo de esta misma situación. Entonces fíjense, por un lado tengo la consultante que es una mujer mayor, es la madre, y la hija también ya es una mujer formada, ¿cierto? Tiene más de 30, entonces es mujer formada. Entonces, entre estas dos cartas yo tengo que definir que la mujer mayor, porque los dos son arquetipo de madre, es ella, y esta podría ser la consultante, ¿cierto? Y viceversa, porque a veces tiene que ver con actitudes, no solo con la mujer mayor. Entonces, yo estoy preguntando acá cuál es la situación, y en la situación aparece esta carta. Entonces, hubo una pelea, la hija se alejó de la madre pregunta porque no entiende por qué fue la pelea y si va a regresar o qué va a pasar. Entonces, acá está la primera carta que habla de una persona que tiene secretos, que se guarda las cosas, muestra solo una cara de la situación y fíjense que tiene papeles y da la casualidad de que esta persona se acaba de graduar en lo que estaba estudiando, entonces quizás todo el estrés acumulado de esa situación que lleva unos meses, ¿cierto? Es lo que ahora explotó. Fíjense, esta es la posición del problema y lo que no se debería hacer, y aparece la otra mujer, que podemos asumir que también es nuestra consultante en su trono de reina, ¿cierto? Porque la hija depende de la madre en alguno de los aspectos. Entonces, lo que no se debe hacer es tomar todas las actitudes de la emperatriz, el dominio, el poder, marcar, ¿cierto?, su influencia en las situaciones, en las relaciones, etcétera. Y si es la proveedora en ese sentido también, ¿no? Entonces fíjense la situación. Una es muy para adentro, que es lo que marca y refiere a la situación, y otra es muy para afuera, extrovertida, ¿cierto? Ahora, puedo darlo desde un lugar positivo, marcar mi territorio siendo muy extrovertida, y puedo hacerlo desde un lugar negativo, desde la queja, desde la culpa, de yo te ayudo, vos no me ayudás, yo doy todo por vos, y vos fíjate cómo reaccionás, ¿cierto? Te guardas cosas, ocultás y después explotás y te vas, o cualquier situación que pase en el medio. Y lo que sí debe hacer es la carta del emperador. La carta del emperador es dar esta mano ayuda, pero respetando las libertades de cada uno. Fíjense que acabo de ver que lo gracioso es que la hija justamente es Sagitario y la madre es un signo de agua también, ¿no? Entonces, lo interesante que acá aparece la armonización, aparece Júpiter por un lado y aparece la energía Cáncer transmutándose, armonizándose. Entonces, lo que no debo hacer es ser una emperatriz negativa, la dominadora, la autoritaria. Imagínense a la bruja de los cuentos de hadas, ¿cierto? O la madrastra de los cuentos de hadas. Bueno, esta emperatriz podría reflejar ese tipo de personalidades, que la consultante puede ser que ni siquiera se dé cuenta de esto, ¿no? Pero para la hija, para la otra persona, la sensación, fíjense que ellas se miran, si las pongo así, la sensación es que acá hay un problema, ¿no? Entonces, lo que sí debe hacer es la carta del emperador, ser la energía Yang, porque estas dos son Yin, ¿cierto? Ser una energía Yang de dar la ayuda, y desde los límites, marcando los territorios de cada uno, respetando los territorios de cada uno sin dar órdenes y en libertad, siendo amigable, siendo creativa cuando necesitan resolver cada uno sus problemas, pero el respeto, el orden, las normas, las jerarquías que se deben obedecer, ¿cierto? Si bien ella tiene el poder, no manifestarlo. Fíjense cómo se cruza de brazos, protegiendo, ¿cierto?, sus emociones en vez de verbalizarlas y con eso hacer un drama quizás sin darse cuenta, ¿no? Entonces, situación a futuro, armonización. ¿Se soluciona? Claro que se soluciona, ¿cierto? Y cada una da lo que puede dar. Entonces, de esta manera vuelve gradualmente la tranquilidad. ¿Y cuál es el consejo? Bueno, justamente el eremita que va al emperador
es todo lo contrario del emperador. Si el emperador es el mundo material, lo mismo que la emperatriz, dominan en la tierra a través de sus atributos, de su poder tanto de los espacios que ocupan como económico y el poder personal, las influencias que pueden tener, etc, etc. Esto es lo que dejamos atrás, esta palmera que vemos es lo que dejamos atrás, esta semillita que ya creció sería como el pájaro que voló, dejar ir, cerrar ciclos, ¿cierto? Desde una energía también muy maternal, ¿no? Entonces, interesante porque reflejar en el cielo lo que somos en la tierra y viceversa, pero desde la humildad, desde el servicio, desde el dejar pasar las situaciones, de dejar ir a las personas que tienen que irse y volar por sus propias alas, dejar volar y no esperar que siempre el pájaro vuelva al nido, sobre todo por la influencia y el poder. Esta es la carta totalmente opuesta a estos dos, porque justamente es de alguna manera la austeridad, el que no necesita. Entonces, ¿qué dice esta hija? Mira, si vos me vas a dar todo, pero me vas a estar recriminando, reprochando, asfixiándome y no dejándome volar, siendo Sagitario, yo me voy, tengo menos, pero tengo libertad, hago mi vida, Marte en Aries, ¿no? Soy independiente, soy individual y con poco me conformo, así que busco mi lugar y busco mi camino. Si a esta misma tirada le queremos sacar arcanos menores, para aclarar un poco más la situación, bueno, vamos a mezclar un poco y o bien a cada carta o bien allí donde tengamos dificultades podemos sacar un arcano menor. Recuerden que acá se me colgó una carta que no tiene que estar acá, así que bueno, algún día la cambiaré. Me gusta cuando el tarot tiene su libertad para expresarse. Entonces, ¿a qué carta le ponemos? Si no me queda clara la situación, porque ¿cuál fue el tema? Acá hubo una pelea que en la situación no se manifiesta. Entonces, ¿se manifiesta qué cosa? A mi consultante esperando, tratando de saber. Miren, calculando. Entonces, ven cómo se empieza a mostrar, ¿cierto? La especulación, que es lo que percibía la hija, ¿no? Que cada vez que me das algo, estás esperando algo a cambio. Y esto es lo que puede. Tengo que dar prueba y además esta es la carta de rendir el testimonio, rendir la prueba que tuvo que dar ella para los finales, ¿cierto? Entonces esto pudo haber sido lo que le dio la madre o cómo le ayudó la madre para terminar esta situación. Una, fíjense, la mano y la mano, ¿no? Parte del problema. Vamos a ver esta reina, acá está, más claro imposible, el intercambio. En sentido negativo, porque esto es lo que no se debe hacer, es un intercambio negativo. Otra vez Júpiter, ¿cierto? Si esta reina espera mucho y recibe poco, por ejemplo. En el sentido positivo del emperador, de lo que sí se debe hacer, fíjense la avaricia. Esta carta en la avaricia es, fíjense, como una respuesta a la especulación, ¿no? Justamente el egoísmo. Entonces, si ella percibe el egoísmo de mala manera, esta persona lo que está contando, ¿cierto? Y está haciendo un recuento de lo que ella dio. Bueno, en este sentido, no hacerlo desde la avaricia. Lo que ella tiene que hacer, como decíamos antes, es ser una mano amiga, pero en libertad, soltando, no especulando, que es lo que pasa acá, ¿cierto? Entonces, en el sentido positivo, el avaro es tomar en cuenta, ¿no?, los resultados, es hacer un cálculo, lo mismo que la madre que está sopesando. Acá la persona puede estar recalculando, diríamos, sus posibilidades y opciones, y quizás el tema de ser egoísta es todo un tema. Es como un consejo, ¿no? En este momento tenés que ser egoísta para marcar tu territorio, ocupar tu lugar, cuidar lo tuyo. Fíjense lo interesante, porque le aconseja ser egoísta y justo acá sale la prudencia y la frugalidad, ¿no? Entonces, ahorrar, cuidar las energías, revisar lo que tiene y decidir desde un lugar conservador lo que van a hacer y lo que dan y reciben cada una, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si ella percibe que la madre es egoísta, ella ser igualmente egoísta, pero desde un lugar de calcular las consecuencias, pues si siempre vuelve, bueno, le va a salir en contra, ¿no? Si sacamos una carta como consejo, otra vez el patrimonio, reclamar lo que es lo justo para cada una, sin dolor, sin sufrimiento, no tener que entrar en crisis para el sol y esta identidad. Acá hay un sol que sufre, un dolor, ¿cierto? Porque no hay un reconocimiento seguramente. Entonces, reconocerse mutuamente, amigablemente, ese es el tema. Y acá está la sensación de pérdidas y robos, ¿cierto? Que es el consejo, ¿no? Justamente si antes el emperador decía mi libertad, mi espacio, mi creatividad, mi independencia, mis cosas, fíjense que la sensación de este personaje que va a menos con la carta 31 es que no solo tengo limitaciones e impedimentos, sino que alguien me roba lo que yo creo que es por derecho propio mío, ¿cierto? Como la devolución del favor que yo te di, ¿cierto? Entonces, para reflexionar, ¿qué van a reflexionar estas personas? Con la carta de los impedimentos, muchas veces como consejo, es esa carencia, ese impedimento que me lleva a evolucionar, encontrar mi propio camino sin desanimarme. Por eso la carta del resultado habla de armonizar los opuestos y las carencias de cada uno, ¿cierto? Entonces, el obstáculo y el impedimento como mensaje. Si vemos dónde aparece este mismo atributo, lo tenemos en la avaricia. Esta sensación de eclipse, que son los impedimentos, aparecen en la avaricia. Y justamente en la parte cielo, el color de lo espiritual, lo que está en mente, lo que es el origen de las situaciones, es la claridad, la iluminación, la alegría y la necesidad, como decíamos, de los deseos de cada uno, ¿cierto? Entonces, una vez que yo entiendo qué me impide avanzar, qué me impide generar mis propios deseos, el pan nuestro de cada día, fíjense que es la misma letra Tet que aparece acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me impide avanzar en esta dirección en la que quiero? Bueno, trabajar sobre esos impedimentos para no tener que estar volviendo o reclamándose mutuamente.